¿Alguna vez te has preguntado cómo un rey, al borde de la muerte, logró que el propio Dios detuviera su final? Imagina la sombra de Jerusalén al anochecer, el murmullo del viento entre los muros y una figura solitaria que clama al cielo. Hoy desvelaremos el misterio que la mayoría ignora sobre Ezequías, el monarca que lloró y vio retroceder la sombra del sol. Para comprender su historia, debemos situarnos en un Judá sumido en la oscuridad de la idolatría. Su padre, Acaz, había cerrado las puertas del templo, erigido altares paganos y buscado alianzas con naciones extranjeras, dejando al pueblo sin dirección espiritual. Sobre ese escenario, el imperio asirio se alzaba como una amenaza implacable, devorando el reino del norte y amenazando con destruir la última llama de fe. Ezequías, a la edad de 25 años, tomó el trono y decidió cortar de raíz la corrupción que había consumido a su nación. En su primer año, ordenó reabrir las puertas del santuario del Señor. Los levitas, guiados por su fervor, trabajaron durante 8 días limpiando el interior del templo, retirando la impureza y consagrando nuevamente el altar. Imagina el sonido de los martillos, el perfume del incienso y las voces de los cantores levitas elevándose como un río de adoración que, después de años de silencio, volvió a fluir. El pueblo, con lágrimas en los ojos, presenció el renacer de la verdadera alabanza. ¿Qué sentirías tú al ver a tu comunidad volver a escuchar el canto dedicado al Dios de Israel? Ese mismo impulso lo llevó a celebrar la Pascua como nunca antes se había hecho. Envió mensajeros a las tribus del norte, invitándolas a abandonar los ídolos y a participar en la fiesta que recordaba la liberación de Egipto. Algunos se burlaron, otros rieron, pero varios, tocados por la sinceridad del llamado, descendieron a Jerusalén. La celebración fue una explosión de alegría que, según los cronistas, no se había visto desde los días del rey Salomón. Aquí, la reforma de Ezequías no era solo ritual, era una restauración del alma del pueblo. Si este renacer espiritual te inspira, dale like y comparte la luz. Sin embargo, la amenaza externa no desapareció. Ezequías, consciente del peligro asirio, reforzó los muros de la ciudad, construyó torres de vigilancia y, con una sabiduría que roza lo divino, mandó excavar un túnel bajo la fortaleza para desviar el agua del manantial de Gijón hacia el interior de Jerusalén. Así, en caso de asedio, el enemigo se quedaría sin agua mientras el pueblo tendría suministro. Esa preparación estratégica reflejaba una fe que caminaba de la mano con la prudencia humana. Cuando el rey Sennacherib, temido comandante asirio, llegó a las puertas de Jerusalén, envió un mensajero que, con voz desafiante, preguntó al pueblo en qué confiaban, en sus dioses de madera o en la fuerza de sus ejércitos. Ezequías, sin titubear, respondió con una oración que resonó en los anales de la historia. Se postró ante el Señor, extendió la carta del enemigo frente al altar y clamó: «Señor, escucha mi llanto, no me abandones». Sus palabras, cargadas de humildad y desesperación, no fueron meras súplicas, fueron un acto de entrega total. Si alguna vez has sentido que tus oraciones son escuchadas, cuéntame en los comentarios cómo viviste ese momento. El profeta Isaías, entonces mensajero de Dios, le transmitió una promesa clara. El rey asirio no entraría en Jerusalén, no dispararía una flecha contra ella y volvería por el camino por el cual había venido. Esa profecía, firme como una roca, fortaleció la fe del pueblo. Esa noche, sin que se alzara espada ni se escuchara disparo, un ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio y acabó con 180,000 soldados. El silencio que siguió al estruendo de la muerte fue tan abrumador que el propio Sennacherib, humillado, abandonó la campaña y regresó a su capital, donde años después sus hijos lo asesinarían en el templo de su propio dios pagano. La intervención divina había protegido a Jerusalén, no por la fuerza de sus murallas, sino por la obediencia del rey. La historia, sin embargo, no termina en la victoria militar. La salud de Ezequías se vio amenazada cuando una grave enfermedad lo dejó al borde del fallecimiento. El profeta Isaías, siguiendo la voluntad del Señor, le anunció que moriría y que debía ordenar su casa. En medio del dolor, el rey volvió a clamar al Señor, pero esta vez su súplica no fue por una victoria externa,
sino por una vida que se escapaba. Sus lágrimas derramadas frente a la pared del palacio fueron un testimonio de una fe que no temía la muerte. Dios, con misericordia infinita, respondió: «He escuchado tu oración, añadiré 15 años a tus días». Además, la sombra del sol retrocedió 10 grados, un signo que nadie había visto antes. Esa señal, tan extraordinaria, confirmó que el poder del Altísimo trasciende cualquier límite humano. Ezequías vivió esos 15 años adicionales como un testimonio viviente de la gracia divina. Su reino, aunque fortalecido, no estuvo exento de desafíos. La prosperidad trajo también la tentación del orgullo, y cuando los mensajeros de Babilonia llegaron, el rey, quizás sin medir las consecuencias, mostró los tesoros del templo y de su palacio. Esa exposición, aunque motivada por la cortesía, sembró una semilla de advertencia que Isaías señaló con claridad. Todo lo que estaba en su casa sería llevado a Babilonia. Ese mensaje, aunque no se cumplió en su vida, resonó en los siglos venideros como un llamado a la humildad. Así, la vida de Ezequías se erige como un espejo de la condición humana, capacidad de reforma, valentía frente a la adversidad y al mismo tiempo, vulnerabilidad a la soberbia. Su legado nos invita a reflexionar sobre la verdadera fuente de poder. No son los muros ni los ejércitos, sino la obediencia sincera al Dios que escucha cada llanto. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y únete a una comunidad que busca la verdad en las Escrituras. La historia de Ezequías no es solo un relato antiguo, es una llamada a que cada uno de nosotros, en medio de nuestras propias sombras, busque la luz que solo la fe puede ofrecer. Su memoria, sin embargo, no quedó confinada a los muros de su tiempo. Cuando los profetas de los siglos posteriores alzaron su voz, citaban a Ezequías como la prueba viva de que la verdadera fortaleza no se mide en la cantidad de soldados que se alinean bajo una bandera, sino en la profundidad del temor reverente que se alberga en el corazón del rey. En los libros de los cronistas, su nombre aparece resaltado entre los de los que buscaron a Dios con toda el alma, y en los salmos que resonaban en los campamentos del exilio, su historia era el faro que guiaba a los hijos de Israel a no perder la fe aun cuando la tierra había sido arrasada y el templo reducido a escombros. Los sabios de Babilonia, que habían escuchado los rumores de la sombra que retrocedió bajo el sol de Jerusalén, se preguntaban si aquel signo no era un presagio de que el Dios de los judíos poseía un poder que jamás podrían comprender. Los escribas, al transcribir los anales, añadían notas marginales que recordaban la oración del rey, la súplica que se elevó como un lamento sincero y que había sido escuchada por el Altísimo. Cada vez que un copista encontraba la frase «añadiré 15 años a tus días», la tinta se volvía más densa, como si el propio acto de escribir fuera una ofrenda al Creador que había extendido la vida del monarca más allá de lo que la muerte había dictado. Ese mismo gesto de escribir se repitió en los siglos de la Restauración, cuando los liderazgos bajo Esdras y Nehemías levantaron los muros de la ciudad sagrada, y al hacerlo, invocaron el recuerdo de Ezequías como modelo de obediencia sin reservas. En los sermones de los maestros de la sinagoga se repetía la pregunta: ¿cómo puede un pueblo que ha visto la mano de Dios en la defensa de una fortaleza y en la prolongación de una vida volver a confiar cuando la sombra del exilio se cierne de nuevo? La respuesta, según los sabios, radicaba en imitar la humildad del rey que, aun cuando se encontraba en la cúspide del poder, no temía mostrar su vulnerabilidad ante el Señor. Él no buscó la gloria de los hombres, sino la aprobación del Dios que había prometido estar con él. En los escritos de los apóstoles, aunque los siglos habían avanzado y la visión del Mesías había tomado forma, la figura de Ezequías persistió como un ejemplo de cómo la oración puede derribar barreras invisibles. Cuando el apóstol Pablo habló de la importancia de orar con fe, recordó que la sangre del profeta Isaías había sellado la promesa a Ezequías y que esa misma sangre, derramada en la cruz, era la garantía de que cualquier clamor sincero sería atendido. Así, la historia del rey que lloró se transformó en una pieza clave del argumento que sostuvo la esperanza de los primeros cristianos, quienes vieron en su experiencia la confirmación de que el Dios de Israel seguía activo y presente en la vida de los creyentes. Sin embargo, la historia no termina con la victoria de la fe. La sombra de la soberbia,
aquella que había empujado a Ezequías a exhibir los tesoros de su reino ante los enviados de Babilonia, dejó una huella que se manifestó en generaciones posteriores. Cuando su hijo, Manasés, tomó el trono, la luz que su padre había encendido se vio eclipsada por la oscuridad de la idolatría y el ciclo de apostasía volvió a girar. Los cronistas describen con melancolía cómo la promesa de prolongar los días del rey no fue suficiente para evitar que el pueblo cayera nuevamente en la trampa del orgullo. Esa lección, aunque amarga, sirve como recordatorio de que la gracia divina siempre requiere una respuesta de humildad y vigilancia. En la actualidad, el relato de Ezequías invita a cada uno de nosotros a examinar nuestras propias murallas internas. ¿Qué fortalezas hemos construido para protegernos de la adversidad? ¿Son esas murallas de confianza en nuestras propias habilidades? ¿O son los cimientos de una fe que reconoce la soberanía del Dios que sustenta todo? Cuando el rey se arrodilló ante el altar, no lo hizo por temor a la muerte, sino porque comprendía que la vida misma es un regalo que se sostiene en la mano del Creador. Esta comprensión que trasciende los siglos nos llama a enfrentar nuestras propias enfermedades, ya sean físicas o espirituales, con la certeza de que el Señor escucha el clamor de un corazón contrito. Si alguna vez te has sentido atrapado en la sombra de la desesperación, recuerda que la historia no está escrita en piedra inmutable, sino que se despliega día a día en la interacción entre la oración y la respuesta divina. Ezequías nos muestra que, aun cuando la sombra del sol retroceda 10 grados, el verdadero resplandor proviene de la luz interior que surge al confiar plenamente en el Señor. Cada lágrima derramada en la intimidad de una habitación puede convertirse en un testimonio de fe que inspire a generaciones futuras, tal como la suya lo hizo. Al cerrar este recorrido por la vida del rey que lloró, quiero invitarte a que, como él, no temas presentar tus debilidades ante el Altísimo. Que la oración sea más que una rutina, sea una conversación sincera en la que la vulnerabilidad sea el puente hacia la gracia. Y si en este momento sientes que una luz nueva se enciende en tu interior, compártela con quienes te rodean, porque la fe no se fortalece en el aislamiento, sino en la comunidad que se apoya mutuamente. ¿Te ha impactado la historia de Ezequías? ¿Has experimentado alguna vez la sensación de que una oración ha sido escuchada y respondida de manera inesperada? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque al dialogar construimos una red de testimonios que alimenta la esperanza colectiva. Si este relato ha abierto una puerta en tu corazón, te animo a que te suscribas al canal, no como una simple acción, sino como un acto de compromiso con la búsqueda de la verdad que se revela en las Escrituras. Cada me gusta y cada suscripción son señales de que no caminamos solos, sino que formamos parte de una familia que persigue la sabiduría eterna. En los próximos episodios continuaremos explorando los momentos críticos en la historia del pueblo de Israel, desentrañando los misterios que la Biblia guarda y descubriendo cómo esos relatos pueden transformar nuestras vidas hoy. Mantente atento, porque la luz que iluminó a Ezequías sigue brillando para aquellos que deciden abrir sus ojos y corazones a la guía del Dios que detuvo la muerte y retrocedió la sombra. Que la paz del Señor te acompañe en cada paso y que su palabra sea siempre la lámpara que guíe tu camino.